7:37 de la mañana. Desde el martes pasado, Colombia comenzó a exigir carnet de vacunación para ingresar a algunos eventos, algunos conciertos, ferias, restaurantes, en fin. La OMS además alertó y dijo que hay que tener mucho cuidado con esas medidas restrictivas para las personas no vacunadas, es decir, para aquellas que no cuenten con un carnet de vacunación, como ya está pasando en algunos lugares del mundo. Para hablar de eso está con nosotros Diana Bernal Camargo, ya es directora de Bioderecho y Bioética de la Universidad El Rosario. Doctora Bernal, bienvenida. Un gusto a todos. Bien, doctora, estamos ante un panorama donde la OMS está pidiendo tener mucho cuidado con estas decisiones que están tomando los gobiernos frente a las personas no vacunadas. ¿Cuál es su posición frente a esto? Yo creo que debemos en primer lugar recordar que incluso el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO en junio de este año ya había emitido una declaración conjunta junto con la Comisión Mundial de UNESCO de Ética de Conocimiento Científico y Tecnología sobre la necesidad de pensar, digamos, muy pausadamente una vacunación obligatoria, especialmente para los países, digamos, del sur global. Entonces, yo creo que esta recomendación de la UNESCO viene además como apoyando esta última declaración que hace OMS sobre el cuidado que hay que tener con la vacunación obligatoria. Recordemos que la OMS hace de alguna manera una recomendación de vacunación, especialmente de tener cuidado para efectos de no tener restricciones en el ejercicio de ciertos derechos, ¿no? Como el derecho al trabajo de manera particular o derechos que puedan estar relacionados con la movilización en términos generales. Entonces, sin duda alguna, es una recomendación que es comprensible. En este momento el país tiene dosis para aplicar, pero no sabemos, digamos, cuál puede ser el panorama en un par de meses o de semanas. Sí, doctora Bernal, pero explíqueme esto, porque le cuesta a uno trabajo entenderlo. ¿Por qué, por ejemplo, para ir a Brasil le exigen a uno, es obligatorio que esté vacunado contra la fiebre amarilla? Si uno la tiene uno, no puede uno viajar a ese país. ¿Por qué habría de hacer, digamos, los derechos individuales, exigirlo para entrar a un concierto? En el caso de la vacunación de la fiebre amarilla, ya existe un consenso en la OMS de la necesidad de tener ese tipo de vacuna para evitar, digamos, unas enfermedades. Por eso, si usted recuerda, el carnet de la vacuna amarilla, de hecho, es amarillo y esto tiene un significado también en términos de la obligatoriedad. Y lo segundo también es que se puede establecer una vacuna obligatoria, y es el acuerdo con fiebre amarilla, porque, digamos, ya está aprobada por las diferentes agencias sanitarias digamos, bajo las disposiciones comunes. El caso de la vacuna por COVID, la única vacuna que en este momento cuenta con una aprobación de una agencia regulatoria bajo el régimen normal, llamémoslo así, es la de Pfizer por la FDA. El resto sigue siendo una autorización de emergencia. Entonces, digamos que ese es otro límite que se ha debatido y que lo debatió, por ejemplo, este comité en la UNESCO, ¿no? Y es decir, es esto, ¿no? Porque si bien es cierto, son seguras, son eficaces, pues no tenemos datos a largo plazo, por eso la recomendación de la obligatoriedad pues viene con esa moratoria de alguna manera. Finalmente también estamos yendo como paso a paso con el COVID-19, conociendo lo que está pasando, y se habla también de la llegada de este cuarto pico, mientras que se están, digamos, eliminando las restricciones de aforo, mientras se está permitiendo ya que la gente, o haciendo el llamado para que la gente vuelva a trabajar de manera presencial. Hay conciertos, hay fiestas, ya no tenemos esos cerramientos, esos confinamientos que teníamos en épocas anteriores, de manera que no es necesario de alguna manera tener el control o tratar de tener el control de un virus que se ha desbordado y que necesitamos controlar un poco en medio de lo que está pasando, y también de relajamiento de las medidas de autocuidado. Claro, siempre y cuando el mensaje no vaya a ser contrario, y es en el sentido de que, si bien es cierto, por supuesto, la vacunación
a todos, incluso escucha uno al ciudadano que está vacunado y siente, por supuesto, una tranquilidad. Yo creo que a todos nos pasa. Sin embargo, también debemos recordar que tener la vacuna no implica descuidar las demás medidas y los demás protocolos que se han ido estableciendo. Entonces, la pregunta es también qué tanta confianza tiene el ciudadano, de alguna manera, en el hecho de la exigencia, de que esta sea una medida que finalmente sea proporcional para el efecto que se quiere, ¿no? Recuerden ustedes que ya hoy hemos visto, digamos, algunos intentos fraudulentos, por ejemplo, con las PCRs en el exterior, PCRs en Colombia también, que no nos vaya a pasar lo mismo por no tener conciencia de la vacunación. Doctora Bernal, para términos prácticos, si hoy una empresa le exige a su empleado el carnet de vacunación, ¿viola la ley? No está contemplado en el decreto exigirse a los trabajadores y no creo que lo pueda considerar un evento masivo. Ahora, si el trabajador está en un parque, probablemente, digamos, la exigencia aplica, pero hay que tener cuidado precisamente con que exigirle el carnet de vacunación no vaya a restringirle el acceso al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se pueden establecer otras medidas, exigirle una PCR, por ejemplo, si no tiene el carnet de vacunación por diferentes razones. Doctora Bernal, ¿y qué opina usted, por ejemplo, de lo que está pasando en países como Austria, donde hoy por hoy se le está pidiendo confinamiento a los no vacunados y que solo puedan salir a cosas básicas como comprar los alimentos? Desde mi perspectiva, es una violación al derecho a la movilización, el derecho a la circulación, al libre desarrollo de la personalidad. Yo sí creo que hay unas afectaciones a libertades fundamentales. Y también recordemos que de repente hay un tema que es mucho más amplio en otras latitudes, que son los movimientos antivacunas. Yo no creo que en Colombia tengamos un gran movimiento antivacunas. Yo siento que hay una desinformación, siento que todavía hay temores de la población, pero no creo que haya un gran movimiento antivacunas en el país. Y este tipo de restricciones pues envían un mensaje inadecuado en términos también de la autonomía para intervenciones en salud, y también es una limitación de alguna manera que diferentes países no nos podríamos dar el lujo, pues por las repercusiones económicas sin duda alguna que esto tiene. Diana Bernal, ella es directora de Bioderecho y Bioética de la Universidad del Rosario, estaba con nosotros aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes.